acerca de la doctrina de la gracia. Vamos a tratar de comprender la doctrina de la gracia. Y pues hoy quiero hablar acerca de la incapacidad humana. Para poder recibir la gracia, para poder tener la comprensión de la gracia, tenemos que entender, para poder valorar el precio o el valor de la gracia, válgame la redundancia, necesitamos entender la incapacidad del hombre. ¿Cuánto me están escuchando? Amén. Necesitamos entender nuestra incapacidad. Vamos por favor a Juan 6:44 y pues empezamos esta serie. Vamos a estar tocando el tema de la gracia durante este mes, este tiempo, la doctrina de la gracia. Y si entendemos esto de la gracia, hermanos, créanme que nuestra vida cristiana va a estar fundada sobre bases sólidas. Y sobre esto, hermanos, vamos a estar construyendo una vida cristiana, una vida espiritual sana, de comprender la gracia. 6:44, por favor, lo ponemos aquí. No, está cargando. $6.44. Si tiene para apuntes, hermano, y preguntas, tal vez de repente puedan haber, puede acercar después de la prédica de la reunión y puede tocar sus preguntas. Tal vez se van a tocar cosas que nos van a incomodar, o esto así. Juan 6:44. Cuando me encuentre, por favor, díganme amén. Muy bien, ahí estamos entonces. Dice Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre quien me envió no le trajere, y yo lo resucitaré inmediatamente. Vamos a volver a leer hasta el punto y coma. Dice, Jesucristo habla y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno. Absolutamente ninguno puede venir a Jesús si no es por la decisión tuya. No. ¿Por la decisión de quién? Del Padre. Si empezamos a comprender la doctrina de la gracia, empieza a razonar, empieza a analizar lo que estamos hablando. Ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajera. Hay muchas cosas muchísimo que hablar de esto, pero voy a enfocarme en la incapacidad humana. Y vamos a hablar acerca del método que Dios usa para atraernos. El hecho de que estemos aquí, hermanos, el hecho de que usted esté en esta mañana sentado en ese lugar, el hecho de que usted se haya preparado en la mañana su ropa, se haya levantado, el hecho de eso, hermano, rasurado, peinadito, guapo, el hecho es, hermano, de que usted haya venido y esté en ese lugar, solamente es porque Dios lo decidió. Es la gracia de Dios. Aquí está diciendo Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Vamos a orar, hermanos. Padre, danos sabiduría, Espíritu Santo, envía tu Espíritu en este lugar para poder, Señor, sé que para el razonamiento humano cuán difícil es comprender, Señor, para nosotros mortales, muy difícil comprender el tema de la gracia. Cuando pensamos que la decisión de nuestra salvación está en nuestras manos,
Cuando tal vez pensamos que nosotros somos los que decidimos salvarnos. Pero tuviste que intervenir, Señor, para atraernos a ti. Porque de lo contrario, Señor, nunca nos hubiesen acercado a ti. Por favor, Padre, danos de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Danos el entendimiento para comprender, Señor, tu palabra, para poder comprender la doctrina de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Venir a Cristo es una frase muy común en la Biblia. Se usa para describir esas acciones del alma por las que, abandonando de inmediato nuestros pecados y nuestra justicia propia, vamos hacia el Señor Jesucristo y recibimos su justicia para revestirnos con ella y su sangre para que sea nuestra expiación. Venir a Cristo entonces encierra el arrepentimiento. Venir a Cristo encierra la negación de uno mismo y la fe en el Señor Jesucristo. Creencias en la verdad, la diligencia en la oración a Dios, la sumisión a los mandamientos de Dios y todas esas cosas que acompañan a un corazón regenerado. Venir a Cristo es la única cosa esencial para la salvación de un pecador. Quien no viene a Cristo, haga lo que haga y crea lo que crea, está todavía en hiel de amargura y en prisión de maldad. Venir a Cristo es el primer efecto de la regeneración. En el momento en que el alma es vivificada, de inmediato descubre su condición perdida y se horroriza ante esta condición. Busca refugio en Cristo, creyendo que es Él el refugio adecuado. Corre hacia Él y descansa en Él. Leemos allá Juan 6:44, estamos ahí en este versículo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amados hermanos, estimados amigos, tenemos ante nosotros, escuche, usted lee este versículo, lee este pasaje, tenemos ante nosotros un aviso muy sorprendente. Analice, entienda este versículo. Tenemos un aviso muy sorprendente de parte de Jesucristo, incluso detestable para algunas personas. Venir a Cristo, que es descrito por muchas personas como la cosa más fácil del mundo. Pero Juan 6:44 lo considera algo totalmente y enteramente imposible para cualquier hombre. Venir a Cristo resulta imposible para cualquier hombre, a menos que el Padre así lo decida. ¿Cuántos están entendiendo eso que estoy diciendo? Eso es algo sorprendente, hermanos. ¿Se da cuenta entonces del privilegio que tenemos en esta mañana? La oportunidad de ir a Cristo al estar escuchando su bendita palabra, porque el Padre así le plació, porque no cualquiera se acercará a escuchar la palabra, no cualquiera se va a acercar a escuchar a Él, no cualquiera se va a acercar a escuchar a Dios. Hermanos, solamente se van a acercar a escuchar la palabra aquellos que el Señor atrajere. ¿Entiende lo que estamos hablando, por favor? Usted tiene un privilegio. ¿Cuánta gente se le ha dicho, se le ha predicado, se le ha hablado? ¿Cuánta gente ha pasado situaciones difíciles, circunstancias adversas? Y dice esta persona, hoy sí voy a Cristo, ¿no? Hoy sí. ¿Y qué sucede con él a la semana, a las 2 semanas?
a las 3 semanas, al mes. ¿Sabe una cosa? Él no tiene el privilegio de ser llamado para el Padre. Sé que esto va a generar algunas preguntas en usted también. Empieza a decir, bueno, ¿y ahora? No depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, el objetivo de este sermón, de esta prédica, es reflexionar sobre esta declaración. Lo que Jesucristo acaba de decir en Juan 6:44. Tal vez sea desagradable para la naturaleza carnal. Tal vez sea desagradable para la naturaleza humana. La ofensa que se hace a la naturaleza humana es a veces el primer paso para lograr que se humille ante Dios. Y si este es el resultado de un proceso doloroso, podemos olvidar el dolor y gozarnos en las gloriosas consecuencias. Primero trataré de demostrar la incapacidad del hombre viendo en qué consiste. El hombre no puede ir a Cristo a menos que el Padre así lo decida. Leemos otra vez, seguimos en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Amados hermanos, como te había dicho, esto es algo tremendo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque aquí podemos ver la incapacidad del hombre. ¿Qué podemos ver? La incapacidad del hombre. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. ¿Dónde radica esta incapacidad? ¿Dónde radica esta incapacidad? En primer lugar, no radica en ningún defecto físico. Puede moverse, dirigirse a la iglesia, puede hablar, dirigirse a Dios en oración, puede oír, acercarse a escuchar la palabra de Dios. Y si no pudiera caminar, hablar o oír, puede dirigirse a Dios en su mente y pensamientos. La palabra de Dios, vamos a Jeremías, por favor, 17:10. Jeremías 17:10. Dice así: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No hay nada que pueda impedirnos. Hablando de la deficiencia, ¿dónde radica la incapacidad del hombre? Hablando de la incapacidad física, ¿dónde radica la incapacidad del hombre? Entonces, ¿qué es lo que incapacita al hombre para buscar a Cristo? ¿Qué es lo que le impide al hombre acercarse a Cristo? Permítame mostrarle en dónde reside realmente la incapacidad del hombre. Escuche eso. La incapacidad del hombre está en lo profundo de su naturaleza, debido a la caída y por medio de nuestro propio pecado. La naturaleza del hombre se ha vuelto tan degradada, depravada y corrupta, que es imposible que el hombre venga a Cristo sin la ayuda de Dios, por medio del Espíritu Santo. Por favor, veamos en Romanos 5:12. Voy a dar varias citas a continuación. Romanos 5:12. Tenemos una genética pecaminosa. Sé que algunos de aquí ya saben, han escuchado, pero es necesario, hermanos. Dice así: por tanto, como el
pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La naturaleza humana es pecaminosa por consecuencia hereditaria. Hay un instinto, una inclinación en nuestro corazón hacia el pecado. Juan 8:34, por favor, creo que tenemos aquí las citas. Juan 8:34. Jesucristo dice acerca, tenemos algo en nuestros genes que es el pecado, inclinación hacia el mal, ir en contra de Dios. Esa es la genética de nuestro corazón. Y yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que choca al hombre. Esto es lo que a los hombres, hermanos, les incomoda, les enoja. El Evangelio humilla al hombre. El Evangelio humilla al hombre y enaltece a Dios. Por eso ese es el problema, hermanos, hoy. No hay un Evangelio bíblico que se esté predicando, porque predicar el Evangelio bíblico, hermanos, humilla al hombre, humilla al carnal. Y entonces, al reconocer que nosotros somos verdaderamente pecadores, entonces estamos listos para recibir de su gracia. Veamos en qué radica. ¿Qué dice? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es el pecado. Leímos en Romanos 5:12 que todos somos pecadores, ¿no? La muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuando todos pecaron. ¿Cuántos son pecadores? Todos. Todos los seres humanos nacidos en esta tierra son pecadores. Y dice aquí que el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Usted sabe qué es el esclavo? Un esclavo, hermanos, no puede ejercer su decisión ni su voluntad, sino que el esclavo está sujeto a la voluntad de su amo, a la voluntad de su Señor. Y todo aquel que ha hecho pecado, esclavo es del pecado. Todas tus decisiones, todas las miradas, los pensamientos, si soy pecador, ¿en base a qué tomo mis decisiones? En base al pecado, porque mi inclinación es hacia el pecado. Esclavo soy del pecado. Hay un amo que nos tiene sujeto, y eso Pablo lo habla también. Eso Pablo también lo enseña. Quiero mostrarles algo que dice Dios a través del profeta. Isaías 48:8. Mira lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Isaías 48:8. Mira lo que Dios dice. En la genética, en nuestros genes, en el corazón, está la inclinación. Dice: sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal había de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde. ¿Desde dónde te llamó rebelde? ¿Por qué te llamó rebelde desde ti? ¿Qué hiciste para que te llamara rebelde desde el tiempo? ¿Por qué? No, o sea, porque tenemos esa genética. Esa genética. ¿Has visto al bebé que enojado viene y le golpea a su madre, a su mamá, a su cara? Le da un puñetazo. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Por qué razón?
razón reacciona así? ¿Quién le enseñó? Se da cuenta que las cosas buenas hay que enseñarlas, pero las cosas malas no. ¿Por qué razón? Porque en nuestra genética venimos así desde bien. Amados, para que podamos entender la gracia de Dios, tenemos que entender que nosotros somos pecadores. Es que no podemos nosotros, hermanos, hacer pequeño a Dios. La salvación solamente depende de Dios. La gracia de Dios. Ahora, mire esto. Ahora, ¿qué diferencia hay cuando ese niño crece y le da un puñetazo a su mamá? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El tamaño y la fuerza, pero la intención es la misma. Es la misma. Quiero que lo entienda, por favor, que razone lo que estoy diciendo. Dudas y preguntas al final, por favor, acérquese con pregunta. Pablo lo explica, Romanos 7:14 al 21. Desde 14 al 21. ¿Se puede hacer más pequeña? Dice Pablo allá, vamos a leerlo. Luego, lo que es bueno vino a ser para mí, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino el que el pecado, para mostrarse el pecado, produce vida a muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. A ver, siguiente. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo así, mas yo soy carnal, ¿qué? ¿Se acuerda que Jesús dijo, el que hace pecado, ¿qué es? Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, que estamos vendidos al pecado, es decir, que tenemos un dueño. ¿Cómo se llama ese dueño? Se llama pecado. Esclavo somos del pecado. Siguiente, por favor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Qué dice? Sino lo que aborrezco, eso hago. Recuerdo, ¿quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. El apóstol, el hombre espiritual, el hombre de Dios, está reconociendo el problema que tiene. Lo que aborrezco, eso hago. Siguiente. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice que lo que no quiere, eso hace. Y aprueba entonces que la ley es buena. Siguiente. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Qué dice Pablo? Sino el pecado que mora en mí. Lo que está diciendo Pablo es lo que Jesucristo dice, lo que leíamos hace un momento. Estamos en el pecado. Siguiente, hermano. Yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Quizás pueda haber la intención del hacer, pero la carne, hermanos, hay oposición, hay lucha con la naturaleza carnal pecaminosa. Siguiente. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Cuándo tienen lucha contra el pecado? ¿Cuántos luchan, por ejemplo? ¿Cuántos luchan para llegar a la iglesia? Tal vez hay algunos que les hacen paz, ¿no? Pero hay gente que venir a la iglesia, hermanos, que es victoria, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué van a luchar por venir a la iglesia? ¿Por qué tienen que luchar por venir a la iglesia? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, si nos invitan a una fiesta y está nublado, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a ir antes que haya la lluvia, porque no voy a agarrar en
cuando está nublado, y está nublado a las 5, ¿no? Y el servicio es a las 6 en la iglesia. Ay, no, amado tiempo. Los niños, no vaya a ser que nos agarre a la mitad del camino. ¿Qué vamos a hacer? Dios lo sabe, lo entiende. Que en nuestro corazón nadie dice, como dice Pablo, hay el querer. ¿Por qué? Es algo simple, hermanos, que analicemos esto. Es algo simple y sencillo. Pero es una lucha que hay en qué? En nuestra carne. En nuestra carne. Siguiente, por favor. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, repite Pablo, sino el pecado que mora en mí. Siguiente. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Yo sé que muchos ya escucharon todo esto, ya lo dije, pero como dice Pablo, no importa. Si es necesario repetirlo, lo vamos a repetir. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Tenemos que entender la gracia de Dios, o valorar la gracia de Dios. Esta es una terrible naturaleza, hermanos. Estamos incapacitados para buscar a Dios. Romanos 8:7, por favor. Mire qué dice Romanos 8:7. Estamos incapacitados, o sea, tenemos una terrible naturaleza. Dice, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, las decisiones de nuestra carne, hermanos, están peleadas con Dios. El hombre natural, el hombre carnal, hermano, está peleado contra Dios. Resiste a Dios. No quiere a Dios. El hombre natural, el hombre carnal. Porque no se sujetan a la ley de Dios y dice, ni tampoco puede. Es algo sorprendente esta declaración. No puede. Aunque lo intente el hombre carnal, no puede. Aquí vemos ese hombre carnal. Vemos la incapacidad del hombre cuando leíamos. Tampoco puede. ¿Lo puse en otra versión? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Lo ves? Esa es una declaración, hermano, determinante. Es una declaración, hermanos, clara y determinante. Jamás lo hará. Y aquí habla acerca de la incapacidad del hombre. Jamás, o sea, ni tampoco puede, jamás lo hará. La incapacidad del hombre. Entonces, ¿por qué razón? Por nuestra naturaleza carnal. Romanos 7:24, por favor. Romanos 7:24. Pablo dice, creo que está en otra versión, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos nuestra naturaleza carnal, la incapacidad de nosotros por buscar a Dios. Pablo habla acerca de esa naturaleza y esta versión dice Pablo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada ¿qué? Por el pecado y la muerte? Hermanos, si somos honestos con nosotros mismos,
Lo que dice Pablo es la neta del planeta. De verdad, ahorita podemos estar cantando, podemos estar reunidos aquí, pero nos vamos a la casa. Entramos en nuestra página de Facebook, televisión, no, muchas cosas, pero no sé qué sucede, se nos olvida lo que hemos escuchado, lo que hemos hablado. Pero ¿cuál es el problema, hermanos, que hay en el hombre? Es esa naturaleza. Dice Pablo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces, vea, quiero que usted analice esto también, hermanos. Un hombre espiritual, mientras más espiritual sea un hombre de Dios, mientras más espiritual sea, no va a decir que es un príncipe, un hijo del rey, no va a decir que es todopoderoso, que es un campeón. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No va a estar declarando y ensoberbeciéndose, diciendo que es el conquistador de una nueva generación, que es un campeón. Un hombre espiritual, un hombre de Dios va a decir, soy un pobre desgraciado. Que hay una tendencia hacia la vida de Dios. Porque dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y el anhelo, hermanos, el anhelo de los espirituales, los hombres espirituales, las mujeres espirituales, los hijos de Dios, el anhelo es poder llegar a esa vida eterna. Porque en esa vida eterna, hermanos, ya no vamos a estar sujetos al pecado. Va a haber una liberación, una libertad, ahora sí, una verdadera liberación. El problema no son los espíritus inmundos. O sea, el problema no son los espíritus, no es el espíritu de adulterio como se han predicado mucho, ¿no? El problema no es el espíritu de envidia, el espíritu de, ¿qué más dice? El espíritu de lascivia. Y vemos que los frutos de la carne es adulterio, fornicación, lascivia. O sea, no son espíritus, sino que son deseos de la carne. ¿Tú crees que Pablo no tenía esas luchas? Por eso Pablo expresó esto. Soy un pobre desgraciado. O sea, mientras más buscas a Dios, mientras más te acercas, hermano, a su gracia, mientras más contemplas la santidad de Dios, uno se empieza a ver cada vez, hermano, más sucio. Pero debido a esa humildad, debido a esa humillación, hermano, que tú estás haciendo, es cuando tú empiezas a disfrutar o empiezas a experimentar la gracia de Dios. Como dice Dios, que Él humilla al que se enaltece. Pero ¿a quién levanta el Señor? Al que se humilla. Es todo lo contrario a lo que el Evangelio de la Prosperidad enseña. El Evangelio de la Prosperidad, hermano, te va a dar una charla motivacional. Y no te va a decir que eres un pobre desgraciado vendido al pecado. ¿Qué? Le caen a pedradas. ¿Tú te paras en estos eventos? Somos pobres desgraciados vendidos al pecado. Como Pablo dijo, esa es nuestra lucha, esa es nuestra batalla. Que la raza humana, hermanos, necesita de un Salvador. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto, está perdido en sus pecados y delitos. Si el hombre o la raza humana necesitaría, hermano, ser rico, Dios hubiese mandado a un economista. Si la raza humana necesitaría sanidad física, hubiese enviado, hermano, a un médico, pero dice allá que Él envió a un Salvador. Y no estoy diciendo que Dios no pueda hacer sanidad, no, Dios lo puede hacer, pero no es eso lo relevante. ¿Me explico? No tiene ni una relevancia sanes o no sanes.
Lo relevante es, hermano, tu condición espiritual, tu condición de tu alma. El problema que hay en el hombre es el pecado. Estamos hablando sobre la doctrina de la gracia, tenemos que hablar todo eso. La inclinación del hombre. Les puse un ejemplo hace un tiempo, lo voy a recordar. Si se pusiera delante de un león hambriento un trozo de carne y una ensalada de verduras, ¿cuál cree usted que va a escoger el león hambriento? ¿Por qué razón va a escoger la carne? Por su naturaleza carnívora. Porque él va a escoger de acuerdo a su naturaleza, a sus deseos, a sus gustos. La decisión humana, la inclinación del hombre, es libre de fuerzas ajenas, pero no lo es de las predisposiciones de la naturaleza humana, las cuales esas predisposiciones en su naturaleza están en contra de Dios, lo que acabamos de leer. No pueden, ¿se acuerdan que leímos? Y jamás lo harán. ¿Qué? Sujetarse a la ley de Dios. Entonces, la facultad de tomar decisiones es libre para escoger lo que el corazón del hombre anhela y desea. Pero ¿cuál es el problema que hay en el corazón del hombre? Porque él no va a escoger lo que agrada a Dios. Nunca lo va a escoger. Sino que hay interiormente una obra de gracia divina en su corazón para que él pueda decidir entonces escoger a Dios. Y para que el hombre pueda cambiar su voluntad, pueda cambiar sus decisiones, pueda cambiar sus inclinaciones, entonces, ahí viene, es cuando Dios tiene que intervenir. Si Dios no interviniera, hermano, en nuestra vida, nosotros jamás anhelaríamos su palabra, su presencia, llegar a la iglesia, compartir con los hermanos. Por eso Dios tiene que intervenir. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, entonces tú te das cuenta que el hombre, hermano, como dijo Pablo, es un pobre desgraciado. Y lo único que puede salvarnos únicamente es por la soberana decisión de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, nuestro corazón se vuelve un corazón de adoradores, humildes delante de Dios. Él no tenía por qué salvarnos. Él no estaba obligado a hacerlo. Escúchame. Si Dios enviara al infierno a toda la raza humana, Él está haciendo justicia. Él está obrando justicia. No está cometiendo ninguna injusticia. Pero Él decidió salvar a algunos. ¿Y Dios está cometiendo injusticia? ¿Qué está aplicando Dios ahí? Su soberanía. Su soberanía, su gracia. Yo tengo en mi bolsillo 1,000 pesos. Y hay allá 10, ¿cómo se llama? Mendigos. Pidiendo limosna. Mendigo. Ahí están ahí con su mano encendida pidiendo limosna. Y bueno, yo digo, voy a darles. Pero después digo, bueno, es 1,000 pesos, lo voy a dar a este. Y los otros, cometí yo injusticia. ¿Por qué no cometí injusticia? Porque ese dinero es mío y yo puedo hacer con él
lo que a mí se me plazca. ¿Y los otros se molestarían conmigo? ¿Deberían de enojarse conmigo? No, porque es mío y mi decisión. ¿Sabes qué hace Dios con lo que tiene, hermano? Es así. Simplemente Él extiende su gracia. Extiende su gracia. Amén. Hace un momento cantábamos de la gracia. Si entendiéramos la gracia de Dios, pudiéramos cantar, hermano, en lo más profundo de los corazones. Ahora, las formas en que el Padre emplea para que nos llame. Dice allá en Juan 6:44, la segunda parte, en la primera frase, ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿cómo trae el Padre a los hombres? Entonces, ¿cómo le trae Dios a usted? ¿Cómo le trajo Dios a usted? Ok, su gracia. ¿Cómo obra? Escúcheme. No es la predicación o el predicador. No es qué tan bueno estuvo el tema, qué tan padre era el tema el predicador, qué tan elocuente o qué tanto conocimiento puede hacer el predicador. No es por los milagros y señales. No son por las circunstancias u otras cosas. Entonces, ¿cómo? Escúcheme. ¿Cómo Dios obra? ¿Cómo el Padre obra? El Padre envía de su Espíritu para inducir a los hombres a venir a Cristo. Aquellos que Dios atrae a Él, le envía de su Espíritu. Hay ejemplos en la Biblia. A mí me sorprende por ejemplo, Hechos 16:14. Mire este caso, vean. No dependió de ella, no solamente dependió de la gracia de Dios. Mire esto. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y el Señor qué? ¿Quién lo abrió? El Señor. El Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta. ¿De quién dependió entonces? Del Señor. Ahorita que estamos viendo esto, que para que el corazón sea abierto y recibiera lo que Pablo decía la palabra. ¿Sabe qué viene a mi mente? Los 4 terrenos. Cuando la semilla es tirada, ¿se acuerdan? Ahora, todos ya saben de esa historia, ¿verdad? Todos ya la decían, se la saben, todo. El primero cayó junto al camino, ¿recuerdan? No puede entrar a esa tierra porque la tierra está compacta, está dura. La segunda semilla, ¿en qué tierra cayó, recuerdan? Entre piedras. Dice que salió, pero su raíz estaba a flor de la tierra y salió del sol, se quemó y no aguantó. Tercero, ¿en dónde cayó? Espinos. ¿Qué sucedió? Creció, pero los espinos la ahogaron. ¿Y el cuarto dónde cayó? ¿En qué dónde cayó? Buena tierra. Ahora, ¿cuál era el problema en estos casos? ¿Era la semilla? No. ¿Era el sembrador? No. ¿Cuál era el problema? La tierra, el lugar. Dice la parábola y explica que la tierra es el corazón del hombre. Ahora aquí viene algo tremendo.
¿de quién depende que la semilla entre a la tierra? Ok, de Dios. Pero en la ilustración, ¿quién limpió el terreno de la buena tierra? ¿Quién lo limpió? Sembrador. ¿Se da cuenta de eso? Hubo alguien que limpió esa tierra, hubo alguien que preparó esa tierra para que la semilla pueda ser sembrada y dé fruto. Los otros no estaban preparados. Y leyendo esto, hermanos, me doy cuenta que es el Señor quien abre los corazones, prepara los corazones. Ahora vamos a entender en qué consiste todo esto. Por favor, leen Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a traer a Cristo. El Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo. Tal vez alguno dirá, entonces Cristo arrastra a las personas hacia Él al ver que las personas no quieren. Cristo no arrastra a la gente tomándolo de los cabellos. Creo que los atrae tomándolos del corazón de manera poderosa. Cristo no obliga a nadie a venir en contra de su voluntad. Si no un hombre no quiere ser salvado, Cristo no lo salva en contra de su voluntad. Entonces, ¿cómo le trae el Espíritu Santo? Pues haciendo que quiera venir. Él sabe cómo tocar el corazón. Va a la fuente secreta del corazón y Él sabe cómo, por medio de alguna operación misteriosa, cambia la voluntad y la pone mirando en la dirección contraria, de tal manera que el hombre es salvado. Con pleno conocimiento en contra de su voluntad. ¿Qué quiero decir? En contra de su vieja voluntad es salvado. Cuando el Espíritu Santo viene y toca el corazón, cambia el pensamiento y él es salvado con su pleno consentimiento, porque se le ha infundido el querer en el día del poder de Dios. No se imaginen que alguien se va a ir al cielo pataleando todo el camino y forcejeando contra la mano que lo lleva. No pienses que alguien va a ser lanzado para que se bañe en la sangre del Salvador al tiempo que él trate de huir del Salvador. Es cierto que antes nada del hombre no quería ser salvado. Cuando el Espíritu Santo pone su influencia en el corazón, se cumple la Escritura: atráeme en pos de ti y corramos. El punto central está en el cambio de voluntad, en el cambio de decisiones. ¿Cómo ocurre esto? Nadie lo sabe. Es uno de los misterios claramente percibidos como un hecho. Sin embargo, sí les podemos decir la manera aparente en que el Espíritu Santo opera. Cuando el Espíritu Santo entra en el corazón del hombre, lo halla así. Lo encuentra dotado de una muy buena opinión de sí mismo. Y no hay nada peor que impida venir a Cristo que una buena opinión de sí mismo. Escuche esto que voy a decir, que ahí depende la comprensión de la gracia de Dios. El Espíritu Santo desnuda su corazón, le permite ver el cáncer repugnante que está ahí consumiendo su vida.
le descubre toda la negrura y la inmundicia de esa alcantarilla del infierno, es decir, el corazón del hombre. Entonces el hombre se horroriza y dice: nunca pensé que yo fuera así. Oh, esos pecados que yo considero pequeños, piensa el hombre cuando viene el Espíritu Santo y dice: han alcanzado una estatura inmensa. Entonces el corazón se despierta y está al borde de la desesperación y exclama: no podré ser salvo nunca, nada puede salvarme. Entonces llega el Espíritu Santo y muestra la cruz de Cristo al pecador. Mira esa cruz, ese hombre murió para salvar a los pecadores. Sientes que eres un pecador, Él murió para salvarte. Y Él hace, el Espíritu Santo hace que el corazón venga al Cristo. El hombre es atraído dulcemente a su Salvador por el Espíritu Santo, sin forzar, sino convenciéndole de su pecado y la necesidad del Salvador del mundo. Es una obra que el Espíritu Santo hace del corazón del pecador. Esa es la gracia de Dios. Ruego que sientas cada vez más esto, hermano. Cuando ya no tengas ninguna esperanza de salvarte a ti mismo, de tener la esperanza, tendré la esperanza de que Dios ha comenzado a salvarte. Entonces, cuando tú empieces a sentir y a pensar que no hay esperanza para salvarte a ti mismo, Dios no te dejará hasta que el trabajo haya sido terminado. Aprende que tu salvación está en manos de Dios. Recuerda que tú estás enteramente en las manos de Dios y has pecado contra Él. Y si Él quiere condenarte, condenado estás. Él es soberano. No puede resistir su voluntad ni frustrar su propósito. Has merecido su ira con justo juicio. Y si Él elige derramar la abundancia de su ira sobre tu cabeza, tú no puedes hacer absolutamente nada para impedirlo. Por otro lado, si Él elige salvarte, Él es capaz de hacerlo completamente porque tú estás en sus manos. Él es el Dios que ofendes cada día. No tiemblas cuando sabes que tu destino eterno cuelga ahora de la voluntad de aquel a quien has enojado y has enfurecido. ¿No le preocupa esto? Que de aquel al que tú has ofendido, aquel al que tú has agredido con tu vida, estás en sus manos y si Él quiere puede soltarte. Si es así, escúchame. Si es así, puede ser el efecto de tu alma de la atracción del Espíritu Santo. Piensa que el Dios al que has airado es el mismo Dios del que depende enteramente tu salvación o tu condenación. Ahora reflexionemos en esto, hermanos. De todo lo que hemos hablado. No sé si alguien me pueda... ¿Estás aquí?